Vamos a ver al último grupo del bloque D, que es el grupo 12, y el primer elemento del grupo 12 es conocido, es el zinc, y tiene fama de ser aburrido. Los elementos del grupo 12 tienen una configuración electrónica en la capa de valencia que es la del zinc, ya la vimos cuando vimos la definición de metal de transición. ¿Recuerdan ustedes? La configuración electrónica es N-1 D10 NS2. Y el primer elemento, como vimos, es el zinc y tiene una configuración en la capa de valencia 3D10 4S2. El próximo elemento es el cadmio y el último elemento que tiene al menos un isótopo estable es el mercurio. Acá podemos ver los símbolos que usaban los alquimistas. Y hay un elemento más que es radioactivo, que se sintetizó por primera vez en el año 1996 y que es el copernicio. El isótopo más estable es el copernicio 286 y tiene un tiempo de vida medio de alrededor de 11 minutos. Estos elementos existen en la naturaleza combinados. El zinc existe principalmente en forma de sulfuros. Uno de estos sulfuros es la esfalerita, y para obtener el zinc lo que se hace es someter al sulfuro a una tostación empleando oxígeno, y así se obtiene el óxido y dióxido de azufre. Este óxido posteriormente es reducido usando coque. Así se obtiene el zinc y dióxido de carbono. El cadmio existe principalmente en las menas de zinc, por lo tanto se obtiene como subproducto durante la obtención de zinc. Y hay algunos minerales que tienen sulfuro de cadmio, y el mercurio existe también formando sulfuros, y el más abundante es el cinabrio. Y para obtener mercurio, al cinabrio nuevamente también se somete a un proceso de tostación y así se obtiene mercurio, que como es líquido se puede obtener por destilación. Los elementos tienen aplicaciones variadas. Es probable que tengan algo con alguno de estos elementos en la casa. El zinc es el cuarto metal más usado a nivel mundial. El más usado es el hierro, después el aluminio, después sigue el cobre y el cuarto es el zinc. Se usa sobre todo para el proceso de galvanizar aceros.
También se usa en aleaciones. Una que ya vimos es el latón, que es una aleación con cobre. Y también se usa en la plata niquelada, que es una aleación que tiene cobre, zinc y níquel. Se usa en la pila seca. Si ustedes se fijan en la pila común, la que no se recarga, el exterior de la pila, si uno le saca el recubrimiento que tiene en el exterior, es un metal. Ese metal es zinc. También se usa en baterías y el óxido de zinc, que es el compuesto de zinc más usado, se usa como estabilizante de polímeros. Se usa en cosmética porque es un pigmento blanco, después vamos a ver, absorbe la radiación ultravioleta, así que se usa como pigmento blanco y además como protector solar. Y los pigmentos blancos que se usan en pinturas de zinc son el óxido de zinc y el sulfuro de zinc. Además es un elemento esencial y es esencial para todas las formas de vida. El cuerpo humano tiene aproximadamente 2,5 gramos de zinc y se consumen aproximadamente 15 miligramos por día. Si uno tiene una alimentación saludable y no tiene ningún problema de salud, ingiere suficiente cantidad de zinc como para cubrir el zinc que se pierde. Pero es común el uso de suplementos dietarios que tienen zinc. Algunos que tienen zinc solo, y este, por ejemplo, tiene vitamina C más zinc, y se leen lo que dice la caja, dice que fortalece el sistema inmunológico. El cadmio se usa en baterías recargables, que son esas baterías que tal vez tengan en la casa, que uno necesita un cargador, pero si se colocan en ese cargador, la batería se vuelve a cargar y se puede usar. Y también se usa en menor cantidad en recubrimiento de algún tipo especial de aceros, pero el 90% del uso de cadmio es en las pilas recargables. El mercurio ha tenido muchos usos. De hecho, se ha usado hace más de 30.000 años como pigmento rojo. El cinabrio fue usado ya en la época paleolítica para pintar las pinturas esas que se ven en las cavernas en España y en Francia, que tienen color rojo. Ese color rojo es de un pigmento del bermellón que tiene el mercurio. Pero además se ha usado el mercurio como tal en lámparas fluorescentes, los tubos fluorescentes que se usan en muchos edificios públicos, y estas lámparas de bajo consumo, que son lámparas fluorescentes compactas que tienen mercurio. Tienen bajas cantidades de mercurio, pero realmente presentan un problema ambiental en el momento en que se eliminan. Además se ha usado en termómetros y en amalgamas incluso que se han usado en dientes para cubrir caries. Y se ha usado y se sigue usando todavía, sobre todo en la extracción ilegal de oro, porque el oro se puede extraer en vez de usando cianuro, como vimos, usando mercurio. Actualmente el mercurio se ha dejado de usar porque es tóxico. Vamos a insistir sobre esto y vamos a ver también un video al final de la clase relacionado con este tema. El zinc y el cadmio pertenecen al bloque D, pero dijimos que no son considerados metales de transición porque no se conocen compuestos que tengan a los cationes con el subnivel D incompleto. Se ha reportado un compuesto de flúor con mercurio que tiene una configuración de 8. El zinc y el cadmio son metales blancos, son lustrosos y se empañan al aire. Y, como todos ustedes saben, el
mercurio es un líquido, por eso se usaba, por ejemplo, para rellenar termómetros. Es un líquido llamativo, es brillante y es volátil. Por ser volátil es que presenta un serio problema de toxicidad, se puede inhalar. Y en el caso, por ejemplo, de romperse un termómetro que tiene mercurio, lo primero que hay que hacer es amalgamarlo para que el mercurio no se evapore y pueda ser inhalado. Lo que es interesante es pensar por qué razón el mercurio es líquido. No hay una explicación sencilla, nosotros no lo vamos a ver en detalle, pero es una combinación de una serie de factores. Uno es la gran cantidad de subniveles llenos que tiene el mercurio. Otro es un efecto de la contracción de los lantanoides. Y por último, es algo que no vamos a ver, que tiene que ver con efectos relativísticos. Los elementos del grupo 12 forman cationes +2, que tienen una similitud limitada con los metales del grupo 2. Y también forman iones monovalentes del tipo metal 2, o sea, hay uniones metal-metal que comparten una carga +2. Se conocen estos iones monovalentes para los 3 elementos estables, pero no existen libres en solución los de los primeros elementos. Por ejemplo, el del zinc, el catión monovalente del zinc no se encuentra libre en solución acuosa. La estabilidad del enlace metal-metal aumenta con Z. Y de hecho, para el mercurio se conocen varios policationes. Por ejemplo, el más sencillo, que es el que constituye el catión mercurioso, en el cual el mercurio tiene un enlace metal-metal con una longitud de 253 picómetros. Se conocen también con 3 mercurios unidos, en el cual la longitud de enlace es mayor, y también se conocen con 4 mercurios unidos, en las cuales las longitudes de enlace son mayores y están entre 259 y 262 picómetros. El zinc y el cadmio son más reactivos que el cobre. El zinc y el cadmio reaccionan con ácidos no oxidantes y liberan hidrógeno. El zinc además se disuelve en bases fuertes. En cambio, el mercurio es inerte. El zinc y el cadmio, como vimos, forman aleaciones. En cambio, el mercurio forma amalgamas, por ejemplo, con sodio y con potasio. El zinc y el cadmio reaccionan con oxígeno en caliente y se obtiene el óxido de zinc, que, como ya vimos, es un ejemplo de un óxido anfótero. Cuando se disuelve en ácidos, forma el hexaacuo zinc 2 y en álcalis forma los zincatos, en los cuales existe el anión tetrahidroxozincato, en el cual el zinc está en el medio de un tetraedro. El óxido de cadmio no se disuelve ni en agua ni en álcalis y se disuelve solamente en ácidos, lo cual está indicando que es más básico que el óxido de zinc. El mercurio reacciona en forma reversible con oxígeno y en el óxido de mercurio existen uniones oxígeno-mercurio-oxígeno y son cadenas lineales que tienen una estructura como la que vemos en esta figura.
Los elementos del grupo 12 reaccionan con los halógenos y con otros no metales. El que tiene importancia comercial, por ejemplo, es el sulfuro de zinc. El sulfuro de zinc es un pigmento blanco que absorbe luz ultravioleta y cuando es iluminado en la oscuridad tiene fluorescencia. Por esa razón se usa en pinturas fluorescentes, que se pueden usar, por ejemplo, para indicar caminos o señales en la oscuridad, o para pintar, por ejemplo, radares. Y cuando el sulfuro de zinc es dopado con distintos aditivos, tiene distintos colores. Por ejemplo, cuando se dopa con cobre, la pintura tiene fosforescencia de color verde. El cadmio forma pigmentos que también tienen importancia comercial, que tal vez tengan en la casa si les gusta pintar con óleo. Por ejemplo, uno de los pigmentos es el amarillo de cadmio, que es sulfuro de cadmio. Acá si se fijan en este óleo dice sulfuro de cadmio. Y el rojo de cadmio es un seleniuro de cadmio. Tanto el seleniuro como el telururo de cadmio tienen la propiedad de que son semiconductores. Por eso se usan en celdas fotovoltaicas. Con estado de oxidación +1 es estable, como ya dijimos, el catión mercurioso, que además es estable frente a la desproporción. En este equilibrio entre el catión mercurioso, el mercurio, y el catión mercurio +2, podemos observar que la constante de equilibrio es de 6 por 10 a la -3, lo cual nos está indicando su estabilidad. Y el catión mercurioso es empleado en la construcción de electrodos. Para eso se usa el calomel. El calomel es el cloruro mercurioso, es un sólido blanco poco soluble en agua. El KPS es de 1,3 por 10 a la -18 y se usa en electrodos de referencia. Este electrodo se caracteriza por tener un potencial, el potencial del cloruro mercurioso cuando se reduce a mercurio es de 0,28 volt y tiene la característica de ser estable y reproducible. Mercury is a heavy silvery white metal which is liquid at room temperature and evaporates easily. It is a naturally occurring element that will always be present in the environment. It cannot be broken down or degraded into harmless substances. It can only change form. Once deposited in the environment, natural microbes can change mercury to methylmercury, a particularly hazardous form that becomes more concentrated as it travels up the food chain. Mercury is currently used in many products and processes worldwide and is part of our daily life. However, human activity, especially artisanal small-scale gold mining and the burning of coal, has increased the release of mercury into the environment, raising the concentration of mercury in the atmosphere, soils, fresh waters and oceans. Dirty gold mining has ravaged landscapes, contaminated water supplies, and contributed to the destruction of vital ecosystems. Hay mercurio a niveles 10, 20, 30 veces encima de los niveles permisibles. Está afectando personas de toda edad, ambos géneros, y el problema está aumentando. In January 2013, a global treaty called the Minamata Convention on Mercury was agreed to protect human health and the environment from the adverse effects of mercury. The major highlights of the Minamata Convention
include a ban on new mercury mines, the phasing out of existing ones, control measures on air emissions, and the national regulation of the informal sector for artisanal and small-scale gold mining, which is the biggest emission source of mercury into the environment.